Fui el compañero de juegos de Sofía, la heredera de la familia más rica. Estuve a su lado durante 12 años, desde nuestros días escolares hasta su cama, hasta que una noche, Sofía me pidió 10 veces. Gemía mi nombre con pasión. Pero yo no sentía nada, porque su verdadero amor había regresado, y siempre fui solo un sustituto para ella, así que me fui en silencio. Con dignidad, tal como ella quería, pero cuando vio a la vecina confesándome su amor, perdió el control y me lanzó su tacón, gritando que lo dejara en la puerta. Incluso declaró que ella era la amante de mi casa. Capítulo 1. El año en que la empresa de mi padre estuvo al borde de la quiebra, me enviaron a la familia más rica para ser el compañero de su heredera. Sofía, la heredera, tenía 3 años menos que yo, nacida con la cuchara de plata en la boca, tan hermosa que parecía irreal. Al principio, solo era su compañero de juegos, jugábamos videojuegos, nos saltábamos clases, veíamos películas de medianoche en cines privados. Después, me convertí en su secretario y su compañero de cama, frente a los ventanales de la oficina, en el baño de un jet privado, en la cubierta de un yate, vivíamos en el caos, día y noche. Hasta ese día, cuando vi la información de un vuelo en su móvil, su verdadero amor volvía del extranjero. Esa noche, se aferró a mí como si quisiera derretirse como agua de primavera bajo mí, pidiéndomelo 10 veces. En ese momento, lo supe, era hora de hacerme a un lado. Makoto regresó al país hoy, dijo Sofía mientras me abrazaba por detrás, su barbilla descansando sobre mi hombro, su aliento aún ardiente por el deseo. No puedo olvidarlo. Le daba la espalda mientras me abrochaba la camisa. Mis dedos estaban firmes, sin temblor alguno. Lo entiendo. Más tarde tomaré mis cosas y borraré mis huellas del lector de huellas. Ella rió suavemente. Sus labios rozaron mi oído como cada vez que terminábamos de hacer el amor. Eso es lo que más me gusta de ti. Siempre eres tan sensato y discreto. No te preocupes. Seguiré apoyando la empresa de tu familia. Esta vez invertiré 1000 millones. ¿Qué te parece? Curvé mis labios. Gracias. ¿Por qué me agradeces? Me besó el lóbulo de la oreja, su voz pegajosa y melosa como si estuviera actuando tiernamente. Creciste conmigo. No puedo vivir sin ti, sin importar quién más esté cerca. Solo estamos terminando la parte de compañeros de juegos. Seguirás siendo mi secretario y siempre protegeré a tu familia. No hace falta, dije con calma mientras abrochaba el último botón de mi camisa y me daba la vuelta para mirarla. He decidido antes de que pudiera terminar. Su teléfono sonó. Sofía, tu príncipe azul ha regresado. Está dando una fiesta de bienvenida en un bar del distrito este. ¿Vienes? Era su mejor amiga, sonando súper emocionada. Los ojos de Sofía brillaron al instante. Se levantó de un salto, se puso un abrigo, me dio un beso en los labios y dijo, te dejo esto a ti. Confío en ti más que en nadie para este tipo de cosas. Respondí con un leve murmullo. Cuando la puerta se cerró con un clic, me quedé allí, mirando la cama desordenada, las sábanas aún marcadas por nuestra intimidad. Desnudé la cama metódicamente y metí las sábanas en la lavadora. Luego recogí la ropa esparcida una por una y la colgué. Solo después de eso comencé a empacar mis cosas. Ropa, artículos de aseo, algunos libros que leía a menudo. Había vivido allí 3 años, pero todo lo que me llevaba cabía en una sola maleta de mano. Mientras borraba mis datos del lector de huellas, mi padre llamó. Jorge. Su voz temblaba de emoción. ¿Qué hiciste para convencer a Sofía esta vez? Nos dio 1000 millones en financiación. Es la última vez, dije con calma, de pie fuera de la villa. No les dará ni un centavo más después de esto. Hubo un segundo de silencio al otro lado. Luego la voz de mi padre regresó, baja con ira contenida. ¿Qué quieres decir? Entonces pareció darse cuenta de algo y añadió rápidamente. ¿Te enteraste de que el príncipe azul de Sofía volvió? No. No te preocupes. Has estado a su lado tantos años. No podrá dejarte. ¿Qué importa si volvió? Tú sigues siendo su secretario y disfruta de los beneficios. Se me olvidó decirte. Lo interrumpí. He decidido irme. Ni se te ocurra. Rugió. No te olvides de tu madre. Reí fríamente. ¿Se te olvidó? Mi madre murió hace una semana. Usaste a mi madre para amenazarme durante 12 años. Ahora, ya no puedes amenazarme más. Debo dejar a Sofía. Estoy harto de esta vida. Será mejor que no vuelvas a buscarme, porque si lo haces, te haré devolver cada centavo que te di todos estos años. Con eso, colgué. Bloqueé todos los contactos de mi padre. Paré un taxi y regresé a mi propio apartamento. Las luces de neón fuera de la ventanilla se desdibujaban en un mar de colores. Cerré los ojos con cansancio.
Y en ese estado difuso, volví al año en que tenía 15. La empresa de mi familia estaba al borde de la quiebra, y mi padre usó el dinero destinado al tratamiento de mi madre para obligarme a acercarme a Sofía, la princesa mimada de Ciudad A, la única heredera del hombre más rico. Así que yo mismo planeé y protagonicé una escena de héroe salvando a la damisela, y me convertí en su compañero de juegos. Durante esos incontables días en los que crecimos juntos, ella se metía bajo mi paraguas en los días de lluvia, empapada, gritando mejor. Cuando no aprobaba un examen, se tumbaba en mis piernas fingiendo estar triste. Y cuando la empresa de mi padre se quedaba sin liquidez, decía sin pensarlo, ¿cuánto falta? Le diré a mi papá que lo transfiera. Luego, ella creció, y con la adolescencia llegó su primer enamoramiento, Makoto. Con ansiedad y temor me preguntó, Jor, ¿tú crees que si me le declaro y fallo, ni siquiera podré seguir siendo su amiga? En ese momento supe que ella realmente lo amaba con locura, precisamente porque lo amaba tanto, porque tenía tanto miedo de perderlo. Nunca se atrevió a confesarle su amor, y así vio, impotente, como Makoto tenía una novia tras otra, hasta que finalmente se fue al extranjero. Durante ese tiempo, Sofía se emborrachaba todos los días, hasta que una noche, me confundió con Makoto y tuvimos una noche absurda. Cuando estaba encima de mí, todo su aliento olía a alcohol. Al día siguiente, al despertar, me abrazó mimosa. Jor, eres increíble. Estando contigo anoche, se me olvidaron todos estos días de dolor. Se acurrucaba en mi cuello. Jor, ¿te quedarías conmigo? ¿Para qué pueda olvidarlo? Y me quedé. 3 años. Todos pensaban que yo la amaba con locura, pero nadie sabía la verdad. No me gustaba Sofía. Tampoco tenía ningún interés en un amor tipo pseudo-incestuoso entre hermanos criados juntos. Esta venta de mi cuerpo con fines calculados era un suplicio para mí cada día. Y ahora, mi madre ha muerto. En medio del dolor, sentí incluso un poco de alivio. El último acto de amor que me dejó mi madre fue liberarme para que finalmente pudiera ser yo mismo, sin ataduras. Al día siguiente, lo primero que hice al llegar a la empresa fue presentar mi renuncia. El personal de recursos humanos me miró sorprendido. Jorge, ¿vas a renunciar? ¿Lo sabe la presidenta Kim? Sonreí y dije, ¿no es normal renunciar? Pero, la presidenta Kim no puede estar sin ti. Nadie es indispensable para nadie, dije mientras deslizaba el formulario de renuncia hacia ellos. Que lo lleven para que ella lo apruebe. Antes de que terminara la jornada, el de recursos humanos me llamó con cautela. La presidenta Kim ya aprobó la solicitud. Vaciló, como queriendo decir algo más. Solo que, parece que no notó que eras tú quien renunciaba. ¿Debemos decírselo? Capítulo 2. Sonreí levemente, no hace falta decírselo especialmente. Solo sigue el procedimiento normal. Ayer Sofía fue a la fiesta de bienvenida de Makoto, y hoy está tan feliz que ni siquiera se dignó venir a la oficina. No tiene tiempo para notar estos detalles. En los 2 días siguientes, Sofía seguía sin presentarse en la empresa, y yo estaba ocupado con los trámites de inmigración, y en tirar a la basura, uno por uno, todos los objetos de mi apartamento relacionados con Sofía. Esas joyas carísimas, autos de lujo de edición limitada, incluso las pequeñas tonterías que me regalaba al azar, todo lo dejé ir. Hasta que, al anochecer del tercer día, mi teléfono vibró repentinamente. Sé que te has acostado con Sofía muchas veces estos años, pero ahora estoy con ella. Será mejor que te alejes. A ella no le gustan tipos mayores y aburridos como tú. Fruncí el ceño y justo iba a preguntar quién era, cuando entró una llamada de Sofía. Jor, baja, dijo, con una alegría en la voz que hacía tiempo no oía. Un Maybach negro estaba aparcado frente a la empresa. Sofía, vestida con ropa casual, se apoyaba en la puerta del coche. La luz del sol caía sobre su rostro perfecto, lanzando sombras suaves. Por un instante, me pareció verla como cuando tenía 15, esperándome en la puerta del colegio. Te llevaré a un lugar, dijo, alzando una ceja mientras abría la puerta. No esperaba que el destino fuera un centro comercial. Sofía me llevó por todas las tiendas de lujo, comparando ropa contra mi cuerpo una prenda tras otra. ¿Te gusta? Miré mi reflejo en el espejo, rodeado de marcas de alta gama. Con sentimientos encontrados, no hace falta que me compres todo esto. Jor, de repente se acercó, su aliento cálido rozando mi oído. Tú y Makoto tienen una complexión parecida. Si a ti te queda bien, a él también le gustará. Me quedé helado. Así que esto era para Makoto. ¿Están juntos? Sí. Los ojos de Sofía brillaban con una luz desbordante, como una niña que por fin recibe su caramelo.
La noche de la fiesta de bienvenida le confesé mis sentimientos. Y resultó que él también me quería, solo que en aquel entonces no estaba seguro de lo que yo sentía. Y no se atrevía a creer que me gustaba. Por eso lo dejamos pasar tantas veces. Hablaba y hablaba, como una adolescente enamorada. Yo la escuchaba en silencio, mientras recordaba aquel mensaje venenoso. Al principio no sabía quién lo había enviado. Pero ahora todo estaba claro. Sofía, la interrumpí suavemente. ¿Qué es lo que te gusta de él? Es muy sincero y amable, respondió sin dudar. Muy diferente a los demás hombres. Pensé en esas palabras del mensaje, tipo mayor. Diversión. No pude evitar fruncir el ceño. ¿Amable? No estoy tan seguro. Guardé silencio un momento, pero finalmente hablé. Puede que no sea como tú crees. La sonrisa de Sofía desapareció al instante, aunque todavía curvaba los labios. Su mirada se volvió fría. Jor, creí que tú eras el más sensato. Sus dedos largos acariciaron el cabello cerca de mi oreja, con una ternura que escondía una advertencia. No desacredites a la persona que llevo en mi corazón solo porque está celoso. Era joven, sí, pero como heredera de una de las familias más poderosas. Su presencia siempre había sido fuerte. Sentí la presión que irradiaba y entendí que había cruzado una línea. Perdón. Al final, decidí callar. Ni siquiera mencioné el mensaje. De camino de regreso, Sofía volvió a hablar de Makoto, que le gustaban las antigüedades, y me pidió que asistiera a una subasta para comprar todo. De acuerdo, respondí con calma, pero solo joyas no bastan. Agreguemos también algunas pinturas y caligrafía. Sofía me lanzó una mirada sorprendida. ¿Jor ya no está celoso? ¿Celoso? Nunca la quise. ¿Cómo iba a estar celoso? Solo le advertí por no querer ver la herida. Justo cuando iba a responder, el teléfono de Sofía sonó. Al contestar, una voz temblorosa y angustiada de Makoto salió del altavoz. Sofía, me han secuestrado, ayúdame. El rostro de Sofía cambió de inmediato. Sacó el móvil rápidamente para localizar a Makoto. En cuanto obtuvo la ubicación, giró el volante bruscamente. Antes de que pudiera reaccionar, la fuerza del movimiento me lanzó contra la ventanilla. La frente se abrió y comenzó a sangrar profusamente, pero Sofía ni siquiera me miró. Pisó el acelerador a fondo rumbo a la azotea del hotel. El secuestrador en la azotea era un empresario arruinado por el grupo Kem, con un cuchillo en el cuello de Makoto. Gritó. Sofía, tú destruiste a mi familia. Ahora haré que pierdas al amor de tu vida. Me sujeté la frente sangrante y vi a Sofía quedarse paralizada un segundo, pero pronto, sonrió. Los negocios siempre tienen ganadores y perdedores. ¿Tan mal perdedor vas a ser? Y con eso, me agarró del brazo. Y además, dijo con tono burlón, ni siquiera sabe secuestrar. Él no es mi novio. El que está a mi lado, lo es. Su sonrisa era desdeñosa, y luego me susurró al oído con ternura fingida. Jor, no les hagas caso, vámonos. Pero aunque lo dijo, sus pasos al alejarse fueron lentos. En ese instante entendí el plan de Sofía. Iba a usarme como carnada para salvar a Makoto. Capítulo 3. El secuestrador cayó en la trampa, tal como esperábamos. Soltó a Makoto y se abalanzó sobre mí. Todo pasó tan rápido que no me dio tiempo a reaccionar. Su brazo se enroscó fuertemente en mi cuello, arrastrándome hacia el borde de la azotea. Escuché a Sofía gritar mi nombre, con un tono de desesperación que nunca antes le había oído, pero ya era demasiado tarde. Mi espalda chocó contra la barandilla y, al segundo siguiente, una sensación de vacío me envolvió de repente. El viento rugía en mis oídos, y mi corazón parecía querer salirse del pecho. Desde más de 20 pisos de altura, la caída solo tardaría unos segundos. Cerré los ojos, y el último pensamiento que cruzó por mi mente fue, aquella niña de años atrás. Al final, había crecido, lo suficiente como para sacrificarme sin dudar, por la persona que amaba. Cuando desperté, el olor penetrante del desinfectante llenaba mis fosas nasales. Tuviste suerte de verdad, dijo la enfermera mientras me cambiaba las vendas. Caíste en la red de protección. El que saltó contigo no tuvo la misma suerte. Murió en el acto. Cerré los ojos. Sofía cegaramente sabía cuál sería el resultado. Y aún así, eligió sacrificarme sin dudar. Solo para salvar a su amado. Tenía apenas 22 años, pero ya actuaba con la frialdad y determinación de una mujer de familia poderosa. De repente, la puerta de la habitación se abrió y Sofía entró. Jor se sentó a mi lado y extendió la mano para tocar mi rostro. Te he conseguido la mejor habitación, los mejores médicos. Pronto estarás fuera del hospital. Giré el rostro para esquivar su mano y la miré en silencio. Suspiró, tomó mi mano y la apoyó contra su mejilla. ¿Estás enojado conmigo?
No tenía otra opción en ese momento. Frotaba mi mano suavemente, con los ojos brillantes como cuando era niña, intentando convencerme con ternura. Yor me quiere tanto, ¿podrías perdonarme esta vez? Sí. Retiré la mano. ¿Quién te dijo que yo te quería tanto? Ella se quedó pasmada. Luego soltó una risa. Si no me quisieras, ¿por qué habrías estado tantos años a mi lado? Por dinero. Lo pensé, pero no lo dije. Deberías cuidar de Makoto. Cerré los ojos. Seguro está bastante asustado. Sofía no se molestó en disimular, es cierto. Además, después de lo que dije para salvarlo, sigue enojado. Tengo que calmarlo. Se levantó y alisó su falda. Jor, te visitaré cuando tenga tiempo. Y desde entonces, nunca más volvió. A veces, al pasar por la habitación de al lado, alcanzaba a ver lo que ocurría a través de la puerta entreabierta. Sofía le daba la papilla a Makoto con una cuchara. Poco a poco, si él se quejaba de que estaba caliente, ella soplaba suavemente para enfriarla. Si Makoto decía que había tenido una pesadilla, ella lo abrazaba con ternura para consolarlo. La mayoría del tiempo, se besaban como si nadie más existiera. Las manos de Sofía descansaban en los hombros de Makoto, y lo besaba con dedicación y afecto. Al ver esto, no sentía absolutamente nada. El día del alta, me encontré con Sofía y Makoto en la entrada del hospital. Jorge, Makoto corrió hacia mí y me abrazó el hombro con cariño. Gracias a ti no me pasó nada. Si no fuera por ti, habría sido yo el que se cayó. Le pedí a Sofía que te lleve a casa. Sonreía con esa alegría despreocupada, como si aquel mensaje provocador nunca hubiese existido. Durante el trayecto, Makoto y Sofía charlaban animadamente, mientras yo, en el asiento trasero, permanecía en silencio, como si no estuviera allí, hasta que, de repente, Makoto giró la cabeza y me preguntó, Jorge, todos estos años que estuve en el extranjero, ¿Sofía ha salido con algún otro chico en China? El coche se llenó de silencio. Los dedos de Sofía golpeaban inconscientemente el volante, reflejando su nerviosismo. Sonreí. Sí. El rostro de Makoto cambió. ¿Quién? Tú. Se quedó paralizado. Sofía solo te ha amado a ti. Dije con calma. Nunca te ha olvidado. En tu cumpleaños, ella compraba un pastel y se sentaba sola en el restaurante que solían visitar, hasta que cerraban. En el oeste de la ciudad hay un almacén lleno de regalos que compró pensando en ti. Cada semana volaba a Europa, solo para espiarte desde cerca de tu universidad. Makoto escuchaba con los ojos llenos de lágrimas. Sofía, en cambio, me miraba a través del espejo retrovisor con una expresión compleja. Por una vez, llevó primero a Makoto a su casa y luego me dejó a mí. Cuando el coche se detuvo frente a mi edificio, me agarró de la muñeca. Jor, ¿qué quisiste decir con todo eso que dijiste antes? ¿No fue un buen apoyo emocional? Sonreí. Al ver al señor Ito tan conmovido, pensé que esas palabras ayudarían a fortalecer aún más su relación. Sofía entrecerró los ojos. Te pregunté por qué dijiste eso. Se acercó tanto que sentí su aliento en mi rostro. Aunque seas muy maduro, yo soy la persona que te gusta. ¿Cómo puedes hablar con tanta calma sobre cuánto amo a otro? Me mordí los labios en una leve sonrisa, y suspiré por dentro, porque no te quiero. Sofía. Capítulo 4. No respondí a la pregunta de Sofía. Simplemente le devolví la mirada. Tranquilo, ¿no te gusta que sea así? Ella no dudó. No me gusta. Entonces no volveré a decirlo. Después de eso, abrí la puerta del coche y me bajé, caminando hacia el edificio sin mirar atrás. Justo al salir del ascensor, me crucé con una joven vecina del apartamento de al lado. Al verme, sus ojos se iluminaron. Se acercó con cortesía. Señor, lo he visto varias veces por aquí, pero nunca tuve la oportunidad de saludarlo. Usted es exactamente mi tipo. ¿Podríamos intercambiar WeChat? Estaba a punto de contestar, cuando de repente una mano surgió por detrás. Sujetó fuertemente la mía y me hizo retroceder. ¿Pedirle el WeChat a mi novio? ¿No deberías preguntarme primero? La voz de Sofía era tan fría como el hielo. El rostro de la mujer cambió al instante. Se disculpó de inmediato. Lo siento. Lo vi varios días solo entrando y saliendo. No sabía que tenía novia. Dicho eso, se fue apresuradamente. Aparté la mano de Sofía. ¿Qué haces aquí? Con expresión sombría, me entregó su teléfono. Lo dejé en el coche. Lo tomé y le agradecí. Pero ella no se fue enseguida. Miró con hostilidad en dirección a la mujer que acababa de irse y dijo con tono serio. Jor, si alguna otra te pide tu WeChat, no se lo des. ¿Por qué? ¿Por qué no? Se quitó sus tacones y me los lanzó. Ponlos en la entrada. Que se note que esta casa tiene dueña. Al ver que no me movía, los tomó ella misma y los dejó en la alfombra frente a la puerta. Descansa temprano, dijo fríamente antes de darse la vuelta y marcharse.
La observé hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Luego tomé esos carísimos tacones personalizados y los tiré al cubo de basura sin cambiar de expresión. 3 días después, se celebró la gala de aniversario de la empresa. Estaba fuera del salón asegurándome de que todo estuviera en orden, cuando recibí un mensaje de Sofía. Ven al vestidor, ahora mismo. Al entrar, vi a Makoto sentado en el sofá, con los ojos rojos, sosteniendo un traje destrozado. Jorge, ¿cómo pudiste darme un traje así? Decía con la voz entrecortada. ¿Querías que hiciera el ridículo en la gala? Fruncí el ceño y tomé el traje para revisarlo. Era un traje de alta costura que él mismo había traído en perfectas condiciones. Alguien lo había cortado a propósito. Lo siento, haré que nos envíen otro de inmediato. Propuse rápidamente. No hay tiempo. Makoto negó con la cabeza. La gala está por comenzar y todos los invitados ya llegaron. ¿Entonces una de las opciones de reserva? Ninguna es lo suficientemente formal. Es la primera vez que aparezco como el novio oficial de Sofía. Intenté proponer varias soluciones de emergencia, pero él las rechazó todas. Después de varios intentos, me quedó claro, lo estaba haciendo adrede. Sofía también parecía notar algo extraño. Frunció levemente el ceño. Makoto, ¿cómo piensas resolver esto? Makoto me señaló, el traje de Jorge es de una talla similar a la mía, ¿por qué no intercambiamos? No, rechacé directamente, soy el secretario principal. Tengo que coordinar todo el evento. ¿Salir con un traje rasgado? Inaceptable. No solo quedaría en ridículo yo, también el prestigio del grupo Kim. Saqué el móvil, voy a llamar ahora mismo. Aún estamos a tiempo. ¿Y si no llegamos a tiempo? No me arriesgaré. Makoto estalló de repente, agarrando el brazo de Sofía. Sofía, hoy hay gente importante del círculo. Quiero presentarme contigo de la mejor manera posible. También para causar buena impresión a tus padres. Los ojos de Sofía se suavizaron de inmediato. Jor, me miró. Cámbiate con él. Respiré hondo. Soy el secretario. Esta noche tengo muchas responsabilidades. Jor, soy tu jefa. Lo que digo, lo haces. Me interrumpió, con tono que no admitía objeción. Cerré los ojos un momento y, al final, entré al vestidor. Le entregué mi traje a Makoto y me puse el suyo. El que estaba rasgado. El hombro estaba completamente cortado, y las mangas apenas se sostenían. Con cualquier movimiento, se caería por completo. Makoto se puso mi traje. Dio una vuelta frente al espejo y le preguntó a Sofía, sonriendo, Sofía, ¿me queda mejor a mí o a Jorge? Tú, respondió sin dudar. Makoto me lanzó una mirada triunfal. Jorge, apúrate, la gala depende de ti. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando mi reflejo en el espejo por unos segundos. De pronto, arranqué con fuerza la manga que ya colgaba. Ajusté la parte trasera para convertirlo en una especie de chaleco elegante. Abrí el cuello de la camisa y me até una cinta de cuero negra alrededor del brazo, dejando al descubierto la musculatura marcada, ya que tenía que hacer el ridículo, al menos que fuera con estilo. Capítulo 5. Cuando volví a aparecer en la cena de gala, todas las miradas se centraron en mí al instante. Dios mío, ese es el secretario Wang, qué guapo se ve. Ese cuerpo es impresionante. ¿Ese traje fue diseñado así a propósito? Parece un mayordomo exclusivo. Sofía estaba conversando con algunos invitados, pero al oír los comentarios, se giró para mirar, y sus ojos se oscurecieron de golpe. Makoto, por su parte, se quedó con una sonrisa congelada en el rostro, apretando los puños con fuerza. Se acercó rápidamente. Jorge, ¿por qué modificaste el traje así? De no haberlo hecho, ni siquiera podría ponérmelo, respondí con calma. Soy el secretario de la empresa Kim. Siempre tengo que considerar la imagen corporativa. El rostro de Makoto se ensombreció, pero no podía estallar allí mismo, así que solo pudo pasar un brazo por los hombros de Sofía. Sofía, vamos a brindar. Sofía frunció el ceño. Tú no puedes beber. ¿Acaso no está Jorge aquí? Que él beba por mí. Sofía se quedó un segundo en silencio. Yo también quedé atónito. Todos en nuestro círculo sabían que era alérgico al alcohol. Y con la protección de Sofía, aunque solo fuera un secretario, durante todos estos años nadie se había atrevido a obligarme a beber. Pero ahora, con solo una frase casual de Makoto, Sofía dudó apenas un segundo, y aceptó. Me miró y dijo con frialdad, síguenos. Después, como si Makoto lo hiciera a propósito, fue llevando a Sofía de mesa en mesa para brindar. Y en cada brindis, se volvía hacia mí con una sonrisa. Jorge, esta copa es por mí, ¿vale? Yo bebía una tras otra. Mi garganta ardía tanto que ya no podía distinguir el sabor del alcohol. Solo sentía el sabor metálico de la sangre subiendo desde mi interior.
El estómago se me revolvía como un mar en tormenta, y no pude más. Corrí al baño a vomitar hasta quedar aturdido. Al final, incluso escupí un poco de sangre, apoyado en el lavamanos. Vi mi rostro pálido en el espejo. Apenas empezaba a recuperar el aliento, cuando el teléfono sonó de nuevo. Era Makoto. Jorge, ¿por qué no has vuelto? Los tíos de Sofía están esperando para brindar. Me tragué unas pastillas contra la alergia y, obligándome a mantenerme en pie, regresé al banquete. Cuando terminó toda la cena, apenas podía mantenerme en pie. Makoto, actuando con teatralidad, se apoyó en el hombro de Sofía. Sofía, tengo sueño. Sofía le acarició el cabello con una voz llena de ternura. Ve al coche primero. Yo iré en cuanto termine de despedir a los invitados. Yo, en silencio, me apoyé contra la pared, observando cómo se mostraban afectuosos sin preocuparse por nada ni nadie. Sentí un nuevo retorcimiento de dolor en el estómago. Makoto me rodeó los hombros con el brazo, con una sonrisa radiante. Jorge, vámonos. No tuve más opción que dejar que me rodeara mientras entrábamos al ascensor juntos, pero apenas las puertas se cerraron y vimos que no había nadie más. Makoto cambió de rostro al instante. ¡Paf! Me soltó una bofetada con el dorso de la mano, con la mirada llena de odio. Maldito, lo hiciste a propósito, ¿verdad? Te vestiste así para robarme la atención. Sin dudarlo, levanté la mano y le devolví la bofetada. ¿No fuiste tú quien quiso intercambiar conmigo? Makoto se llevó la mano a la cara. Incrédulo, ¿te atreves a golpearme? ¿Sabes quién eres tú? No eres más que el perrito que Sofía mantiene. Ahora mismo estoy fuera de horario laboral. Lo miré con frialdad. Aunque sea su novio, eso no te da derecho a humillarme. Makoto temblaba de rabia, a punto de soltar otro insulto, cuando de repente el ascensor tembló con un estruendo. Las luces se apagaron de golpe. Ah. Makoto soltó un grito agudo, y en su desesperación me agarró del brazo. ¿Qué está pasando? Luchando contra mi claustrofobia, presioné rápidamente el botón de emergencia, pero del intercomunicador solo salía un zumbido eléctrico. Nadie respondía. Makoto sacó su teléfono de inmediato y llamó a Sofía, su voz ahora completamente alterada. Sofía, el ascensor se averió. Ven a salvarme, por favor. Yo me acorralé en una esquina. Mi respiración se volvió cada vez más agitada. El espacio cerrado y el aire viciado me hacían ver todo borroso. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente se escucharon pasos apresurados y la voz de Sofía desde fuera. Makoto, Jor, ¿me escuchan? Makoto lloriqueó enseguida. Sofía, sálvame. Entonces se oyó la voz del técnico a través de la puerta del ascensor. Presidenta Kim, los cables del ascensor están dañados. Podría desplomarse en cualquier momento. Solo podemos rescatar a una persona por ahora. Tiene que elegir, ¿a quién salvamos primero? Y escuché la respuesta de Sofía, sin la menor vacilación. Salven a Makoto primero. Capítulo 6. En ese momento, sorprendentemente, no sentí ni una pizca de sorpresa. Poco después, la puerta del ascensor fue forzada hasta abrir una rendija. La mano de Sofía se extendió hacia adentro, y Makoto se lanzó de inmediato, siendo sacado por ella de un tirón. Jorge sigue dentro, gritó Makoto con fingida preocupación. La voz de Sofía titubeó un segundo. Te sacaré a ti primero, luego volveremos por él. Sus pasos se alejaron poco a poco. En la oscuridad del ascensor, me quedé completamente solo. De repente, el ascensor tembló violentamente y empezó a caer a toda velocidad. Me estrellé contra el suelo, golpeándome la frente con la barandilla metálica. La sangre caliente brotó al instante. Antes de perder la conciencia, lo último que escuché fue un gran estruendo. El ascensor se había estrellado contra el fondo. Cuando volví en mí, una luz blanca y cegadora me obligó a entrecerrar los ojos. Señor Wang, por fin ha despertado, suspiró la enfermera aliviada. Perdiste muchísima sangre, casi no lo logras. Tu novia se volvió loca, llamó a todos los médicos, pidió sangre urgente, casi revienta el hospital. Tenía la garganta seca y la voz ronca. Ella no es mi novia, no hay nada entre nosotros. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Sofía estaba en la entrada, el rostro sombrío. ¿Cómo que no hay nada entre nosotros? La enfermera, percibiendo el ambiente tenso, terminó de cambiar el gotero y salió rápidamente. Sofía se acercó a la cama, observando mi rostro pálido. Jor, ¿estás enojado conmigo? La miré con calma. ¿Enojado por qué? Por haberte hecho intercambiar ropa con Makoto, por hacerte beber en su lugar, hizo una pausa, y por no haberte salvado primero en el ascensor. Pero Jor, Makoto es mi novio. Era lógico que lo eligiera a él primero. Esbocé una ligera sonrisa. Claro, él es tu novio. Lo natural es que lo priorices.
Siendo así, ¿por qué habría de estar enojado? Sofía se quedó paralizada. Había venido para tranquilizarme, pero al escuchar esa respuesta tan indiferente, su expresión empeoró aún más. ¿De verdad lo piensas así? Sí. Sofía sentía una rabia inexplicable en el pecho. Y encima yo la despedía con cortesía. Ve a cuidar a Makoto. Seguro está muy asustado. Me miró durante unos segundos. Luego se giró con el rostro helado y salió de la habitación. Pero al salir, no fue directamente con Makoto. Se quedó en el extremo del pasillo, apoyada en la pared, y llamó a su mejor amiga. Quiero preguntarte algo, dijo con voz baja, visiblemente molesta. Si alguien que te quería mucho de repente deja de ponerse celoso cuando eres amable con otro chico, ¿qué significa eso? Del otro lado del teléfono, una risa suave respondió. ¿Qué más puede significar? ¿Que te quiere demasiado? Sofía frunció el ceño. ¿Cómo así? El cariño inmaduro se manifiesta con celos. El amor verdadero se muestra con silencio y compañía, bromeó su amiga. Ese chico te ama hasta los huesos. ¿Lo entiendes o no? La molestia inexplicable que sentía Sofía en el pecho se desvaneció de inmediato. Involuntariamente, se le dibujó una sonrisa en los labios. Ese coche deportivo del garaje que te gustaba es tuyo. Hostia, exclamó su amiga. Una sola frase vale miles de millones. De ahora en adelante, encárgame más misiones como esta. Tras colgar la llamada, Sofía estaba de excelente humor, tal como imaginaba. Jorge seguía amándola perdidamente. Luego se dirigió a la habitación de Makoto en el hospital. Durante mi hospitalización, solía ver con frecuencia las publicaciones de Makoto en sus redes. Dijo que el accidente la asustó muchísimo. Insistió en llevarme a Maldivas para que me relajara. La foto mostraba a Sofía en un jet privado, dándole fruta en la boca a Makoto. Pasé la imagen sin expresión en el rostro, pensando que, de cierto modo, era mejor así. Si él estaba concentrado en Sofía, no tendría tiempo para fastidiarme. El día del alta médica, Sofía no estaba en la empresa. Según sus redes, estaba esquiando en Suiza con Makoto. Hice cuentas, en 3 días podría presentar formalmente mi renuncia. De regreso a casa, empecé a empacar. No había acumulado muchas cosas en estos años, así que una sola maleta fue suficiente. Estaba a punto de llamar al casero para cancelar el contrato de alquiler. Cuando sonó el teléfono, era Sofía. Jorge, ven al Club Swan lo antes posible, su voz sonaba apurada. Makoto tuvo un problema. Cuando llegué, el lugar era un caos. Makoto, con el rostro pálido como el papel, se escondía tras la espalda de Sofía. Frente al club, un coche deportivo destrozado yacía estrellado, con un transeúnte ensangrentado tirado en el suelo. Jorge, Makoto atropelló a alguien conduciendo ebrio. Sofía me entregó una copa de vino. La policía está por llegar. Y Makoto no soportaría el interrogatorio. Necesito que tomes la culpa por él. No te preocupes. Como mucho estarás detenido 2 días. Yo me encargaré de todo. Llamaré a quien sea necesario para sacarte. Solo tienes que cubrir a Makoto frente a la policía un par de días. Capítulo 7. La miré fijamente. ¿Y si no quiero? La voz de Sofía se volvió seria. Jorge, no te estoy pidiendo tu opinión. Soy tu jefa. La observé durante unos segundos y, de repente, sonreí. De acuerdo. Tomé la copa y me la bebí de un solo trago. El fuerte alcohol me quemó la garganta y de inmediato mi cuerpo reaccionó con síntomas de alergia. Cuando llegó la policía, confesé, fingiendo estar borracho, que yo había sido quien conducía. Las 48 horas en la comisaría fueron una pesadilla. No sé si fue idea de Makoto, pero me metieron en una celda compartida. ¿Nuevo aquí? Se me acercó un tipo corpulento lleno de tatuajes. Tienes pinta de niño bonito. De pronto, me agarró del cabello y me estampó contra la pared. ¿Te crees muy listo? ¿Atreviéndote a molestar al novio de la presidenta Kim? Luché por defenderme, pero varios tipos me sujetaron y comenzaron a golpearme brutalmente. Bastardo. ¿Tú crees que puedes competir con el señorito Ito? El dolor me invadía todo el cuerpo, pero apreté los dientes y no solté ni un solo grito. Las heridas estaban todas bajo la ropa. Nadie notaría nada desde fuera. Al amanecer del tercer día, Sofía por fin apareció. Jorge frunció el ceño al ver mi rostro pálido. ¿Por qué tienes tan mala cara? Quise contarle lo que había vivido esas 48 horas, pero me detuve. Hoy me iba. ¿Para qué hablar de más? ¿No dormiste bien aquí? Jorge, debió ser muy duro para ti. Alargó la mano para acariciar mi rostro, pero la esquivé instintivamente. Su mano quedó suspendida en el aire, y su tono se suavizó un poco. Pude haberte sacado antes, pero Makoto tuvo fiebre. ¿Solo porque Makoto dijo que tenía fiebre? ¿Eso bastó para dejarme aquí, encerrado y golpeado durante 2 días enteros?
Sonreí con ironía. No dije nada. Pasé a su lado y salí caminando. Sofía corrió detrás de mí, tomándome de la mano para meterme en el coche. ¿Te llevo a casa a descansar? ¿A la oficina? ¿A esta hora? Frunció el ceño. Mejor ve a casa. Tengo asuntos importantes. Mi voz era tranquila, pero firme, sin margen para discusión. A Sofía se le vino a la mente como yo, aún con fiebre alta. Insistía en terminar el informe de adquisición que me había encargado. Cuando llegamos al edificio de la empresa, me quité el cinturón para bajar. Entonces, Sofía habló. ¿Quieres que suba contigo? No hace falta. Abrí la puerta. El viento frío me envolvió, llevándose el último rastro de calor en mi cuerpo. En ese momento, el teléfono de Sofía sonó. Escuché la voz de Makoto del otro lado. Sofía, me duele el estómago, ¿puedes venir a cuidarme? Sofía frunció el ceño aún más y me miró. Ve con él, le dije, con mi tono habitual, considerado. Cuando termine, volveré a casa. Me observó unos segundos, luego suspiró. Esta vez sí que te hice pasar un mal rato. Intentó acariciarme la cara de nuevo, pero yo evité su mano con sutileza. Antes de que se subiera a la ventanilla, me dijo, cuando calme a Makoto, te compensaré como mereces. Me quedé de pie, mirando cómo el Maybach negro se perdía entre el tráfico. Entré a la empresa, finalicé los trámites de renuncia y me despedí uno por uno de mis compañeros. Después regresé a casa, tomé mi maleta y me dirigí al aeropuerto. Antes de abordar, borré todos los contactos de Sofía y tiré la tarjeta SIM a la basura. Cuando el avión despegó y atravesó las nubes, cerré los ojos lentamente. Te he acompañado durante 12 años, Sofía. Esta vez, por fin puedo decir, adiós. Capítulo 8. Cuando Sofía llegó al apartamento de Makoto, lo encontró acurrucado en el sofá, con el rostro pálido como el papel. Sofía extendió débilmente la mano. Me duele mucho. Sofía no dijo ni una palabra. Lo ayudó a levantarse directamente y se dirigieron al ascensor. Makoto se apoyó en ella, oliendo el suave aroma a fresia que llevaba, y no pudo evitar que se le dibujara una sonrisa en los labios. No tengas miedo. Pronto estaremos en el hospital, dijo Sofía con el ceño fruncido. Su voz baja y dulce. El Maybach negro voló por las calles. Se saltó 3 semáforos en rojo y finalmente se detuvo frente al hospital privado más caro de la ciudad. El director ya los esperaba con un equipo de especialistas. Señora Kim, puede estar tranquila. Tenemos preparada la mejor habitación y a los mejores médicos, saludó el director con respeto. Sofía asintió y acompañó a Makoto directamente a la habitación VIP. Durante el trayecto, las enfermeras no podían dejar de mirar y murmurar entre ellas. Dios mío, esa es la hija del hombre más rico. Es tan hermosa. ¿Y cómo consiente así a su novio? Quisiera intercambiar vidas con el señorito por un día. Los resultados llegaron pronto. Gastritis leve. ¿Solo gastritis? Frunció el ceño Sofía. ¿Están seguros de que no hay nada más? Señora Kim, puede estar tranquila. El señorito solo tiene una gastritis leve, respondió el médico principal mientras se secaba el sudor. Ya hemos preparado el mejor tratamiento. Consigan ese nuevo medicamento que acaban de desarrollar en Europa, lo interrumpió Sofía. El dinero no es un problema, pero ese medicamento cuesta más de 1 millón por unidad. No es demasiado para algo tan leve. Dije que el dinero no es un problema. Makoto, acostado en la cama, escuchaba cómo Sofía no escatimaba en gastos por él, y su corazón se llenó de dulzura. Estiró la mano y tomó la esquina de su ropa. Sofía, no te preocupes tanto por mí. Sofía se giró, le tomó la mano y con voz suave le dijo, descansa bien, estoy aquí contigo. Durante los siguientes 3 días, Sofía no se movió ni un paso del lado de su cama, le dio la medicina y la comida personalmente, incluso para ayudarlo a girarse. Era extremadamente cuidadosa. Makoto dijo que quería comer el arroz con G de un restaurante al oeste de la ciudad, y ella inmediatamente mandó a alguien a buscarlo. Dijo que la habitación era demasiado aburrida, así que ella hizo traer flores frescas para decorarla. Él mencionó casualmente que se sentía aburrido, y ella ordenó una edición limitada de un coche deportivo de lujo que fue entregado directamente al hospital. Toda la alta sociedad de la ciudad estaba hablando de lo mucho que la hija del magnate consentía a su novio. El día del alta, Sofía condujo personalmente a recoger a Makoto. Makoto iba en el asiento del copiloto, titubeando. Vivir solo es muy solitario. Sofía seguía concentrada en la conducción. Ahora somos pareja, dijo con las orejas enrojecidas y la voz cada vez más baja. ¿Podría mudarme contigo? La mano de Sofía en el volante vaciló por un segundo. Recordó que Jorge ya había retirado todas sus pertenencias de la casa. Y además, también quería ver a Makoto todos los días.
Está bien, asintió Makoto, rebosante de felicidad. Se mudó ese mismo día a la mansión de Sofía. Apenas entró, comenzó a reorganizar el lugar con entusiasmo. Sofía, ¿qué tal si cambiamos el sofá por uno blanco? ¿Y si ponemos cortinas azules? Las sábanas de la habitación. Quiero usar este juego. Sofía se quedó de pie a un lado, respondiendo con dulzura cada vez. Está bien, pero cuando toda la casa se transformó por completo, Sofía se quedó parada en el centro de la sala y sintió una repentina sensación de extrañeza. Todo había sido decorado por Jorge, desde los muebles hasta los adornos, y cada rincón coincidía con su gusto y costumbres. ¿Y ahora, Sofía, no te gusta? Makoto notó de inmediato el cambio en su expresión. Sofía negó con la cabeza y se lanzó a sus brazos. ¿Cómo no me va a gustar? Si a ti te gusta, a mí también. Capítulo 9. En los días siguientes, Makoto, con la excusa de estar de mal humor tras salir del hospital, le pidió a Sofía que no fuera a la empresa y que se quedara con él todo el día. Sofía aceptó sin pensarlo, llevándolo con ella a todo tipo de lugares de lujo. En una subasta de Sotheby's, Makoto se encaprichó con un jarrón antiguo, y Sofía levantó la paleta y lo compró por 100 millones. En un restaurante con 3 estrellas Michelin, él comentó al pasar que le gustaba el estilo del chef, y Sofía lo contrató en ese mismo momento como chef privado. Incluso al pasar por una tienda, él miró 2 segundos un traje en el escaparate, y Sofía inmediatamente contactó al diseñador para encargar una versión única en el mundo. Todo el círculo social comentaba que Sofía estaba consintiendo a Makoto hasta el cielo. Esa noche, Makoto, en bata de baño, llamó a la puerta del dormitorio de Sofía. Sofía, dijo parado en la entrada, con las orejas rojas. Esta noche, ¿puedo dormir contigo? Sofía estaba leyendo unos documentos. Al escucharlo, levantó la mirada, la detuvo un instante en él y luego la apartó. Makoto, vuelve a tu habitación. Los ojos de Makoto se llenaron de lágrimas de inmediato. Ya no te gusto. Sofía se levantó enseguida, se acercó y se acurrucó en su pecho, alzando el rostro para besarle los labios. Ese beso fue suave y prolongado. Solo terminó cuando las palmas de Makoto ya ardían. ¿Cómo no me vas a gustar? Le sostuvo el rostro con ambas manos. Su voz era grave. Justamente porque me gustas tanto, te valoro. Quiero guardar nuestra primera vez para la noche de bodas. ¿Está bien? Makoto sonrió al fin y asintió. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Después de cerrar la puerta, Sofía volvió a la cama, pero no pudo dormir. Miró al techo y, de repente, recordó su primera vez con Jorge. Aquel día estaba borracha. Confundió a Jorge con Makoto y terminaron durmiendo juntos. Al despertar, Jorge no dijo nada, solo se vistió en silencio y, como de costumbre, le preparó el desayuno. Cada encuentro posterior fue guiado por él, enseñándole cómo complacer a un hombre. El cuerpo de Jorge era cálido y firme, y siempre se contenía con paciencia mientras ella se adaptaba. Al recordar eso, Sofía no pudo evitar reaccionar. Sintió los cambios en su cuerpo y recién entonces se dio cuenta de que ya hacía casi 2 semanas que no lo veía. Desde que le pidió a Jorge que asumiera la culpa por Makoto, él no se había vuelto a comunicar con ella. Probablemente la extrañaba tanto que se volvía loco, pero no quería interrumpir su vida con Makoto. Jorge siempre supo cuándo avanzar y cuándo retirarse. Pensando en eso, decidió que al día siguiente iría a la empresa a verlo con algunos regalos. Después de todo, le había prometido compensarlo. Al día siguiente, Sofía estaba frente a su estante de joyas, pasando los dedos por una fila de collares. Finalmente, eligió el modelo con zafiros que Jorge le había regalado el año pasado. Mientras se arreglaba frente al espejo, Makoto entró y la abrazó por la cintura desde atrás. Sofía, ¿vas a salir hoy? Sí, bajó la mirada hacia las manos que rodeaban su cintura y respondió con suavidad. Iré a la empresa un momento. Makoto parpadeó. ¿Y eso? ¿Por qué ir de repente a la empresa? Sofía no pensaba ocultárselo. La última vez le pedí a Jorge que asumiera la culpa por ti. Lo menos que puedo hacer es compensarlo. Mientras hablaba, sacó de un cajón una caja de terciopelo. Dentro había joyas recién adquiridas en Sotheby's la noche anterior, un diamante esmeralda, un par de gemelos de zafiro y un reloj de diamantes. Makoto clavó la mirada en el reloj. Inconscientemente, sus uñas se hundieron en la palma de su mano, pero en su rostro mantuvo una sonrisa inocente. ¿Puedo ir contigo? Después de todo, fue gracias a Jorge que me salvé. Quiero agradecerle en persona. Sofía no pensó mucho y asintió. Media hora después, el Maybach negro se detuvo frente al edificio Kem. Sofía entró al ascensor de la mano de Makoto. Por el camino, los empleados no podían dejar de mirarlos.
La presidenta Kim y el señor Ito sí que hacen una pareja perfecta. Dicen que la presidenta Kim gasta fortunas por el señor Ito. Está más que consentido. Las puertas del ascensor se abrieron. El área de la presidencia estaba llena de actividad. Sofía miró a su alrededor, pero no vio rastro de mí. Capítulo 10. ¿En qué oficina trabaja Jorge?, preguntó Makoto con curiosidad. La oficina de Jorge estaba justo al lado de la de ella, pero ahora estaba vacía. No había nadie. Sofía estaba a punto de ir a preguntar cuando Makoto de repente exclamó: ¡ay! Y su cuerpo se ladeó bruscamente. Sofía, gritó, agarrándose a su brazo. Me torcí el tobillo. Sofía se agachó de inmediato para revisarlo. ¿Te duele mucho? Un poco. Makoto fingía aguantar el dolor. Ve a buscar a Jorge primero. No te preocupes por mí. ¿Qué tonterías estás diciendo? Lo ayudó a incorporarse y se giró hacia la secretaria más cercana. Entrégale estas joyas al secretario Wang. Dile que son de mi parte. La secretaria Lisa se quedó pasmada. El secretario Wang. ¿Hay algún problema? La voz de Sofía se volvió más fría. No, no hay problema, respondió Lisa apresurada, tomando la caja de joyas mientras observaba cómo Sofía se alejaba con Makoto. En cuanto se cerraron las puertas del ascensor, toda la oficina ejecutiva estalló en rumores. ¿La presidenta Kim no sabe que el secretario Wang ya renunció? Sí, hace bastante tiempo. ¿Y se fue sin decirle nada? Ahora que lo mencionan, hace días que no se sabe nada de él. Sofía tenía intención de llevar a Makoto al hospital, pero él dijo que ya estaba cansado de estar allí, que era solo una torcedura leve y que con descansar en casa era suficiente. Ella no insistió y lo llevó de vuelta a la mansión. En la sala, Sofía se arrodilló sobre una rodilla, levantando su tobillo con una mano mientras le aplicaba suavemente pomada. Makoto, mirándola con los ojos bajos concentrada, no pudo evitar susurrar: Sofía, me gustas muchísimo. Sofía se detuvo un momento, lo miró y luego sonrió. Tú también me gustas mucho. Makoto se inclinó para besarla, pero ella giró el rostro para evitarlo. No juegues. Estoy aplicándote la pomada. Su voz era suave, pero firme. En los días siguientes, Makoto no paró de inventar excusas para mantenerla a su lado. Dijo que quería ver la aurora boreal, y Sofía fletó un jet privado para llevarlo a Noruega. Dijo que quería probar un postre de edición limitada, y ella lo mandó traer por avión. Incluso si se despertaba en medio de la noche por una pesadilla, ella dejaba todo el trabajo para consolarlo hasta que se durmiera de nuevo. Durante toda una semana, Sofía no volvió a pensar en Jorge, hasta que una noche, en una cena empresarial, Makoto se dobló repentinamente, con el rostro pálido, sujetándose el estómago. Sofía, me duele mucho el estómago. Sofía lo sostuvo rápidamente. ¿Qué te pasa? Tal vez es que volvió el problema de la gastritis, dijo él, apoyándose débilmente en su hombro. Sofía se quedó pensativa por un instante. Recordó que Jorge también sufría de gastritis severa, pero él siempre preparaba una sopa especial que aliviaba mucho el dolor. Incluso recordaba una vez en la que él estaba encogido de dolor en el sofá y ella misma se la dio de beber. Por instinto, sacó su móvil y marcó el número de Jorge. Quería pedirle que preparara esa sopa y se la enviara. Tot, tot. El tono de llamada sonaba largo, pero nadie contestó. Sofía frunció el ceño y volvió a llamar. Siguió sin respuesta. En el tercer intento, la voz automática sonó fría desde el auricular. El número que ha marcado está ocupado. Sofía miró fijamente la pantalla del móvil, y de repente, comprendió algo. Su rostro se volvió sombrío. ¿Jorge la había bloqueado? Capítulo 11. Sofía miraba fijamente la pantalla del móvil, con el ceño fruncido. No entendía por qué Jorge la había bloqueado. ¿Fue por haberle pedido que asumiera la culpa por Makoto? Pero si ya le había enviado joyas para disculparse, ¿acaso esas joyas no le gustaron? Una sensación de pánico, como nunca antes, comenzó a crecer en su interior. En su recuerdo, Jorge había estado a su lado durante 12 años, siempre sensato, discreto, sabiendo cuándo avanzar y cuándo retirarse. Nunca había tenido este tipo de rabietas infantiles. Presidenta Kim, el agua está lista, dijo un trabajador del evento, entregándole cuidadosamente un vaso humeante. Sofía volvió en sí, tomó el vaso y se lo pasó a Makoto. Toma algo caliente, te hará sentir mejor. Makoto lo recibió y bebió a sorbos, aún pálido. Sofía, ¿puedes acompañarme a casa? Makoto, tengo algo muy importante que atender. Fue la primera vez que Sofía lo rechazó. Ve a descansar un rato al hotel cuando te sientas mejor. El chofer te llevará a casa. Makoto, asustado por la expresión seria de Sofía, pensó que había ocurrido algo grave en la empresa y no insistió. Entonces, ve.
Haz lo que tengas que hacer. Sofía se inclinó y le dio un beso en la frente. En cuanto termine, volveré a casa contigo. Al salir del salón de eventos, Sofía casi corrió hacia el estacionamiento. Saltó al coche y pisó el acelerador a fondo. El Maybach negro salió disparado como una flecha. 20 minutos después, el coche se detuvo con un frenazo frente al edificio de mi apartamento. Sofía subió las escaleras de 3 en 3 y se plantó frente a una puerta familiar. Levantó la mano y llamó. Jorge. Nadie respondió. La luz con sensor de sonido del pasillo se encendió brevemente por su voz. Luego volvió a apagarse. En la oscuridad, Sofía miraba la puerta cerrada. Sentía el pecho oprimido, como si algo la estrujara desde dentro, dificultando hasta el respirar. ¿Por qué no respondía sus llamadas? ¿Por qué la había bloqueado? ¿Por qué ni siquiera abría la puerta? De repente, la puerta de al lado se abrió y un joven asomó la cabeza. ¿Qué tanto alboroto a estas horas?, dijo frunciendo el ceño. Sofía le lanzó una mirada fría. El hombre se encogió al instante. Estoy buscando al inquilino del 1203, dijo ella con voz baja, conteniéndose. ¿El 1203? El hombre dudó un segundo. Él se mudó hace rato. Sofía sintió como si le cayera un rayo. ¿Se había mudado? ¿Cuándo? Hace unas 2 semanas. Creo, recordó el vecino. Justo salía cuando lo vi marcharse con una maleta. Las pupilas de Sofía se contrajeron. ¿2 semanas atrás? Justo después de que le pidió a Jorge que asumiera la culpa por Makoto. Se quedó allí parada, sintiendo como el pánico la invadía por completo. ¿Se había ido? ¿Por qué se fue? Y si se fue, ¿por qué no se lo dijo? Antes siempre le contaba todo. De repente se dio la vuelta y caminó a grandes zancadas hacia el ascensor. Condujo de regreso a la empresa a toda velocidad. Se saltó 3 semáforos en rojo y casi chocó con una barrera, pero no le importó nada de eso. Cuando irrumpió en la oficina ejecutiva, todos los empleados se quedaron petrificados al ver su rostro sombrío. Sofía caminó directamente hacia mi escritorio. Estaba completamente vacío, salvo por las joyas que ella había enviado. Seguían allí, sin abrir, tal como las había entregado. ¿Dónde está el secretario Wang?, preguntó. Su voz helada. ¿Por qué no ha abierto las joyas que le envié? ¿Por qué no está en su puesto ni una, ni 2 veces? Todos se miraron entre sí, sin saber qué decir. Sofía sintió que iba a explotar. Hablen. Los secretarios, temblorosos, tardaron unos segundos antes de responder entre tartamudeos. Jorge ya renunció. ¿No fue usted quien aprobó su solicitud de baja? Sofía se quedó petrificada. ¿Ella la aprobó? ¿Cuándo? Le arrebató la tablet de las manos a la secretaria y abrió el sistema interno de aprobación de la empresa. Sus dedos casi rompían la pantalla al tocarla. Los registros estaban claros. Hace un mes, yo presenté mi renuncia. Aprobada por gerente general. Sofía. Estado. Aprobado. Capítulo 12. Sofía se quedó mirando ese registro, con la mente en blanco. Ese día fue la cena de bienvenida por el regreso de Makoto. Estaba tan enfocada en Makoto, que ni siquiera prestó atención y simplemente pulsó aceptar sin pensarlo. Y ahora se daba cuenta, la persona que renunció era Jorge. ¿Cómo podía ser él? Podía haber sido cualquiera, pero él. ¿Cómo se atrevió a irse? La tableta se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un golpe seco. Sofía se quedó inmóvil. De repente le costaba respirar. Durante 12 años, Jorge había estado en su vida como el aire mismo. Estaba tan acostumbrada a su presencia que nunca imaginó que podría marcharse. ¿Por qué renunció? La secretaria se asustó y respondió en voz baja. Jorge no lo dijo, pero ese día que vino a hacer los trámites, parecía bastante tranquilo. Sofía apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Tranquilo? Que se joda su tranquilidad. Perdió el control por completo. Se giró bruscamente y pateó una silla cercana. La silla metálica cayó al suelo con un ruido estridente. Las secretarias se sobresaltaron, dando un par de pasos atrás. Al borde de un grito, Sofía se quedó allí, con el pecho subiendo y bajando violentamente, y en sus ojos hervía una mezcla de pánico y furia que ni ella misma reconocía. Averigüen ahora mismo a dónde fue Jorge, dónde está, dónde vive, cuál es su contacto. Quiero toda la información en media hora. Un grupo de secretarias, temblando de miedo, se quedó de pie al lado. Nunca antes habían visto a la señorita, siempre tan despreocupada, en un estado de furia semejante. Ese sí. Vamos de inmediato, respondieron al unísono. Media hora después, empezaron a regresar con reportes, pero la información era caótica. Presidenta Kim, el señor Wang fue visto en Maldivas la semana pasada.
No, según mis registros, estuvo en París anteayer. Los datos de la aerolínea indican que ayer voló a Suiza. Respecto al contacto, cada vez que va a un lugar cambia de número, así que no podemos confirmar cuál es el actual. Sofía miraba la pantalla del ordenador con toda esa información desordenada, y sentía que las sienes le palpitaban. Había estado viajando sin parar últimamente, y cambiando de contacto cada vez que se movía. Estaba claro que quería evitar algo. Suiza, murmuró, fijando la vista en la información más reciente mientras tamborileaba con los dedos sobre el escritorio. Preparen el avión. Quiero volar a Suiza de inmediato. Presidenta Kim, tiene una reunión importante mañana. Cancélenla, gritó Sofía, levantándose de golpe. Cancele todo mi calendario. Agarró su abrigo y salió apresuradamente, llamando por teléfono mientras caminaba. Preparen el avión privado. Vuelo a Suiza esta noche. No, me voy ahora mismo. Colgó, pero su emoción seguía fuera de control. No entendía qué le pasaba a Jorge. ¿Por qué se fue tan de repente? ¿Fue por haberle pedido que asumiera la culpa? Pero ella le dijo que lo compensaría. Pensando en eso, Sofía cambió de rumbo y fue al centro comercial. En 3 horas, prácticamente vació las nuevas colecciones de Hermès, Chanel y Cartier. Además, compró una isla privada y registró todas las escrituras a su nombre. Señorita, el avión privado ya está listo, le informó el mayordomo trotando detrás de ella. Sofía sintió y se dirigió a grandes pasos hacia el coche estacionado fuera del centro comercial. Justo en ese momento, una voz familiar sonó a sus espaldas. Sofía. Sofía frunció el ceño. Makoto, ¿qué haces aquí? Capítulo 13. Makoto, con una camisa blanca delgada, se mantenía de pie en el viento helado, con el rostro pálido. Estuve esperándote en casa mucho tiempo y no llegaste. Le pregunté a la secretaria y me dijo que ibas a salir del país. ¿Vas a buscar a Jorge? Frunció el ceño Makoto. Renunciar fue su decisión. Después de tantos años trabajando, es normal que quiera descansar. ¿Por qué tienes que buscarlo? La voz de Sofía se volvió fría. No hay por qué. Él tiene que quedarse a mi lado. Makoto se quedó sin palabras. Era la primera vez que Sofía le hablaba en ese tono. Pero, ya basta. Estás enfermo. No te quedes aquí en el viento, lo interrumpió Sofía, y luego se giró hacia el conductor. Lleva al señor Ito a casa. No voy a irme. Makoto de repente le agarró el brazo. Si insistes en ir, entonces yo voy contigo. Sofía frunció aún más el ceño y justo cuando iba a rechazarlo, Makoto ya se había metido en el coche. El tiempo apremiaba. Temía que si se demoraba, Jorge cambiaría otra vez de ubicación, así que no tuvo más remedio que subirse también. Sal, ordenó al conductor. En el avión privado, Makoto miraba boquiabierto los montones de cajas de regalos de lujo en la cabina. ¿Todo esto es para Jorge? Ajá, respondió Sofía sin alzar la cabeza, revisando los registros de su itinerario. Lo hice enojar. Hay que darle algo para contentarlo. Makoto apretó el puño con fuerza, las uñas clavándose en la palma. Después del despegue, se sostuvo el estómago y murmuró. Sofía, el dolor de estómago sigue. Me duele mucho. Sofía ni lo miró, fijando la vista en la tableta. Aguanta. ¿Podemos hacer que el avión? No, lo cortó de inmediato. Primero lo encuentro, luego hablamos. Makoto empalideció aún más y finalmente se quedó callado. Durante el vuelo, Sofía no despegó los ojos de la pantalla, temiendo que él desapareciera otra vez. Después de 12 horas de vuelo, aterrizaron en el aeropuerto de Ginebra, pero cuando Sofía y su grupo llegaron al hotel donde me había hospedado, recibieron una noticia que la hizo estallar de furia. El señor Wang se fue ayer. Hizo el chácar. Sofía golpeó el mostrador de mármol con el puño, haciendo que la recepcionista retrocediera asustada. De inmediato llamó a su secretaria. Rastreen. Se ha ido otra vez. Averigüen dónde está ahora. 10 minutos después, la secretaria respondió con la voz temblorosa. Presidenta Kim, el señor Wang tomó un vuelo esta mañana hacia Islandia. Sofía se dio la vuelta y salió de nuevo, subiendo al avión privado una vez más. Vuelen ahora a Islandia. Makoto la siguió corriendo. Sofía, acabamos de bajar del avión. ¿No quieres descansar un poco primero? Si estás cansado, vuelve tú solo, respondió Sofía sin mirar atrás. Yo tengo que encontrarlo. Makoto mordió su labio, los ojos enrojecidos, pero no tuvo más remedio que seguirla con el cuerpo agotado. No lo entendía. Ayer mismo, esta mujer era toda dulzura con él, y ahora, en cuanto Jorge desapareció, parecía haberse convertido en otra persona. Otro vuelo largo de más de 10 horas. Cuando aterrizaron en Islandia, Makoto ya estaba completamente pálido, las piernas temblorosas, pero Sofía ni siquiera lo miró.
Se bajó del avión y fue directamente al hotel donde Jorge tenía una reserva. ¿El señor Wang hizo el check-out esta mañana?, respondió amablemente la recepcionista. Escuché que se fue a Noruega a ver la aurora boreal. El rostro de Sofía se oscureció al instante, sin decir una palabra más. Se dio la vuelta. Seguimos a Noruega. Capítulo 14. Sofía. Makoto finalmente no pudo más y la sujetó del brazo. Hemos estado volando durante días. ¿Podemos descansar un poco, por favor? Ya te dije, si quieres descansar, quédate tú. Sofía se soltó de su agarre y caminó decidida hacia la pista. No tengo tiempo que perder. Makoto se quedó en el mismo sitio, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había visto a Sofía así, obsesionada, fuera de sí, con la mente enfocada solo en ese tal Jorge. Noruega, Dinamarca, Países Bajos, como si persiguieran un fantasma. Recorrieron medio continente siguiendo mis huellas. Y en cada lugar, la respuesta era siempre la misma: el señor Wang acaba de irse. Una semana después, cuando se enteraron de que había partido rumbo a Maldivas, Sofía quiso embarcar de inmediato. Y ahí fue cuando Makoto colapsó. Ya basta, le agarró la muñeca con fuerza. Déjalo ya. Es evidente que está dando la vuelta al mundo. Si tienes algo que decirle, ¿no puedes esperar a que termine su viaje? Sofía apartó fríamente su mano. No puedo esperar tanto. ¿Por qué? La voz de Makoto temblaba. ¿No eras solo tú, empleado comodín? ¿Por qué tienes que verlo ahora mismo? Podría hacer su viaje conmigo, respondió Sofía, como si no hubiera escuchado nada. ¿Por qué tenía que dejarme atrás? Makoto se quedó helado. En esas palabras, percibió una posesividad intensa, una emoción que jamás había sentido en ella. Ni siquiera en los momentos más íntimos Sofía se había mostrado tan obsesivamente apegada. Makoto estalló. ¿Quieres hacer un viaje alrededor del mundo con él? ¿Y yo? ¿Qué soy yo para ti? Sofía frunció el ceño y se zafó de nuevo. No empieces. ¿Que no empiece? La voz de Makoto se elevó abruptamente. Sofía, mírame a los ojos y dime, desde el día que Jorge se fue, ¿todavía hay lugar para mí en tu mirada? El tiempo corría y Sofía, cada vez más ansiosa, miró su reloj. Makoto, lo que tengas que decir, dilo cuando regresemos. Si seguimos perdiendo tiempo, él se irá de nuevo. ¿Regresar? Makoto soltó una risa amarga. ¿Tú aún piensas en regresar? Con esa obsesión que tienes ahora, pareces dispuesta a darle la vuelta al planeta solo para encontrarlo. Sofía guardó silencio unos segundos. Luego contestó con calma. Sí, voy a encontrarlo. Cueste lo que cueste. Makoto sintió como si lo hubiera golpeado un rayo. Retrocedió tambaleando. ¿Por qué? ¿No decías que era solo tu secretario? ¿No decías que solo era tu Jorge, el que creció contigo? Ya basta, lo interrumpió Sofía con voz tajante. No tengo tiempo para explicarte todo esto. Muy bien, Makoto respiró hondo. Te doy una última oportunidad. O te vienes conmigo ahora y olvidamos todo esto, o lo buscas a él. Pero si eliges eso, se acabó lo nuestro, para siempre. Sofía se quedó mirando. Lo observó durante 3 segundos. Y respondió sin la menor duda. Entonces se acabó. ¿Qué dijiste? Makoto abrió los ojos. Incrédulo. ¿No me pediste que eligiera? Sofía comenzaba a impacientarse. Elijo la segunda opción. Se acabó. Ya te dije. No tengo tiempo. Si tardo más, él se irá de nuevo. Capítulo 15. Apenas terminó de hablar, Sofía se dio vuelta para irse, pero Makoto la sujetó con fuerza de la manga. Sofía, ¿no te das cuenta de lo absurda que está haciendo? La voz de Makoto temblaba. Dices que me quieres, pero estuve años en el extranjero y ni una sola vez fuiste a buscarme. Y ahora Jorge se va solo unos días. ¿Y tú te vuelves loca así? Las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba. ¿Qué sientes realmente por él? ¿Tú misma lo has pensado con claridad? Sofía se quedó inmóvil. Esa pregunta fue como una daga afilada que se clavó directamente en su corazón. ¿Qué sentía por Jorge? Durante 12 años, él había estado presente como el aire mismo. Tan acostumbrada estaba a su existencia, que nunca pensó que podría irse. La presidenta Kim, el avión ya está listo. La voz del capitán la sacó bruscamente de sus pensamientos. Sofía volvió en sí, y de un tirón se soltó de la mano de Makoto. No tengo tiempo para explicarte nada. Dijiste que querías terminar. Entonces terminamos. Voy a buscar a Jorge. Solo tengo un objetivo en mente, quiero que vuelva. Makoto no lo podía creer. Corrió desesperado detrás de ella. Sofía, vuelve aquí. Pero ella ni se detuvo. Sus pasos se hicieron más rápidos, hasta que finalmente subió al avión casi corriendo. Cuando la puerta de la cabina se cerró, Makoto cayó al suelo, sin fuerzas, llorando desconsoladamente. Finalmente lo entendió. Para Sofía, Jorge nunca fue solo Jorge.
En el avión, Sofía miraba la tableta donde se mostraba el itinerario más reciente de Jorge. Sus dedos recorrían la pantalla sin siquiera notarlo. Señorita, el señor Wang ha reservado una semana completa en un hotel en Maldivas esta vez, así que probablemente no se marche tan pronto. El mayordomo hablaba con cautela. Sofía respondió con un simple ajá, y su mirada se perdió en el mar de nubes que rodaban fuera de la ventana. La persecución de la última semana la había dejado exhausta físicamente, pero lo que más la desgastaba era la pregunta de Makoto. ¿Qué sentía ella realmente por Jorge? Los recuerdos la golpearon como una ola. A los 13 años, fue atacada en un callejón por unos chicos mayores, y Jorge apareció con un ladrillo para defenderla. En su cumpleaños número 14, huyó de casa y fue Jorge quien la cargó durante 3 kilómetros para llevarla de regreso. A los 20, en su primera ruptura amorosa, lloró desconsoladamente en brazos de Jorge como una niña, y él solo le acariciaba la espalda, en silencio, durante todos estos años. Sin importar cuán caprichosa o irracional fuese, Jorge siempre estaba ahí, como un faro firme que nunca se apagaba. De pronto, recordó la última vez que lo vio. Aquel día llovía intensamente. Él estaba parado frente al edificio de la empresa, mirándola mientras ella se alejaba en dirección a Makoto. Solo dijo una palabra, adiós. Ella, con la cabeza llena de Makoto, ni siquiera se dio vuelta. Ahora que lo pensaba, esa fue la última frase que Jorge le dijo. Más rápido, ordenó de pronto Sofía. El capitán respondió con apuro. Presidenta Kim, ya estamos volando a la velocidad máxima. Sofía no dijo nada más. Solo fijó la vista al frente, como si, al hacerlo, pudiera hacer que el avión volara más rápido. Capítulo 16. Cuando desperté del sueño, la luz del sol ya se filtraba a través de las cortinas de gasa, llenando toda la habitación. Me estiré con placer, sintiéndome más relajado que nunca. Durante este último mes, recorrí 7 países, vi la aurora boreal en Islandia, sentí el romance de París, y también experimenté la grandeza de las llanuras africanas. Las emociones reprimidas durante 12 años parecían haber sido lavadas, poco a poco, por esos paisajes espectaculares. Justo cuando me disponía a levantarme y abrir las cortinas, un brazo salió de debajo de las sábanas y me jaló de vuelta a la cama. Es temprano aún. Una voz femenina, baja y perezosa, sonó cerca de mi oído. Duerme un poco más. Me quedé completamente tieso. Giré la cabeza bruscamente y me encontré cara a cara con un rostro bellísimo, rasgos delicados, una nariz alta y unos ojos almendrados que sonreían levemente. Era tan hermosa que me dejó sin aliento. Sin nada que envidiarle a Sofía, grité, empujándola con fuerza. Esta es mi habitación. ¿Quién eres tú? La mujer, algo somnolienta por el empujón, se incorporó con lentitud, dejando al descubierto su torso pálido. Alzó una ceja. ¿Tu habitación? ¿Por qué no miras bien otra vez? Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no cuadraba. Salté de la cama y salí corriendo al salón. Miré a mi alrededor y me congelé en seco. No era la habitación con vista al mar que yo había reservado, sino una suite presidencial de lujo extremo. Anoche bebí demasiado y me equivoqué de habitación. ¿Ya lo recordaste? La mujer estaba recostada en el marco de la puerta, con una sonrisa burlona en el rostro. Traté de mantener la calma. ¿Y por qué no me despertaste? ¿Despertarte? La mujer soltó una risa suave y tiró del cuello de su bata, exponiendo su escote. Entraste y me abrazaste como si fuera tu almohada. Me aferraste con tanta fuerza que quise despertarte. Pero tú, señaló unas marcas rojas en su pecho. Esto me lo hiciste tú anoche. No sé si pensabas que yo era tu almohada, o si en tus sueños estabas escalando una montaña. Mi cara se puso roja como un tomate. Había vivido muchas cosas en estos años, pero nunca me había sentido tan avergonzado. Noté que la mujer hablaba todo el tiempo en chino, y al menos eso me tranquilizó un poco. Al menos era compatriota, y sería más fácil comunicarse. De verdad lo siento mucho. Me disculpé sinceramente. Pagaré la habitación de anoche, y también cualquier gasto médico si necesitas ir al hospital. Mientras hablaba, saqué una nota y escribí mi número de teléfono. Me llamo Jorge Wang. La mujer me interrumpió de inmediato, pronunciando mi nombre con total seguridad. Levanté la vista, sorprendido. ¿Me conoces? Ella alzó una ceja y dijo, nos vimos una vez, ¿no lo recuerdas? La observé con atención. Cuanto más la miraba, más familiar me parecía, pero no lograba ubicarla. Ciudad del Sur, banquete de la familia Liu. Me dio una pista. Marzo del año pasado. Entonces lo recordé de golpe. Lucía, la heredera de la familia Liu, la más rica del sur, unos años mayor que Sofía, de mi misma edad.
Aquella vez fui con Sofía como su secretario, atendiendo a sus caprichos durante toda la noche, sin oportunidad de interactuar con la señorita Liu. Presidenta Liu, pregunté, aún con duda. Lucía curvó los labios en una sonrisa. Es un milagro que el secretario Wang aún se acuerde de mí. Ya no soy su secretario, respondí por reflejo. Entonces es la oportunidad perfecta para robártelo a ella. Lucía se levantó de la cama, se colocó la bata con un movimiento casual y dijo con tono despreocupado, ¿qué te parece trabajar para el grupo Liu? El salario sería el doble. Un suave aroma a fresia flotaba en el aire alrededor de ella, lo que me hizo retroceder instintivamente medio paso. Lo siento, Presidenta Liu, por ahora no quiero trabajar. Estoy en medio de un viaje alrededor del mundo. Lamento mucho lo de anoche. Si hay algo más que necesite compensarle, puede contactarme cuando quiera. Dicho esto, me dispuse a escapar cuanto antes, pero Lucía se paró de repente frente a mí, bloqueando mi salida, con una mirada intensa. Sabes que no me falta nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Me falta un novio. Lucía me sostuvo la mirada, seria. ¿Por qué no te ofreces tú? Me quedé helado. Presidenta Liu, no diga esas cosas en broma. ¿Acaso parezco estar bromeando? Lucía dejó de sonreír. Su mirada tan directa y seria me hizo temblar por dentro. Con tantos herederos y jóvenes influyentes, ¿por qué yo? Lucía dio un paso hacia mí, y luego, con una sonrisa lenta, respondió, ¿no es obvio? Me gustas tú. Capítulo 17. Me quedé mirando a Lucía, sorprendido. En esos ojos que siempre parecían tranquilos y serenos, por primera vez vi un destello de nerviosismo. No diga esas cosas en broma, repetí instintivamente. Lucía soltó una risa leve. Señor Wang, yo, Lucía, nunca bromeo con los sentimientos, pero solo nos hemos visto 2 veces. 3. Me corrigió Lucía. Una de ellas tú la olvidaste. La primera fue en el banquete de marzo pasado. En Ciudad del Sur, llevabas un traje azul marino, y te pasaste toda la noche cuidando a esa pequeña tirana de Sofía. Ella se emborrachó y tú bebiste por ella. Terminaste con una erupción por alergia. La segunda fue en la cumbre de Tokio. Estabas en el escenario dando una presentación. Yo en el público. Llevabas un traje negro de alta costura. Explicabas un caso de adquisición con una lógica tan clara que fue impresionante. Después, unos representantes quisieron obligarte a beber, pero tú lo evitaste con naturalidad. Esa tranquilidad tuya me quedó grabada. La tercera vez es ahora. Me quedé mudo. No esperaba que Lucía recordara todo tan claramente, mucho menos que describiera con tanta precisión los detalles. Su tono era tan sincero, que no encontraba razones para dudar de ella. Siempre se rumoreó que estabas muy enamorado de Sofía, continuó Lucía. Por eso no me acerqué. Pero ahora que has renunciado, te has alejado de ella. Eso significa que puedo dar el primer paso. Sus palabras eran tan directas que no supe cómo defenderme. De pronto, una idea cruzó por mi mente. Lucía, una empresaria ocupadísima, no tenía razón alguna para venir a Maldivas de vacaciones, y mucho menos para hacer negocios aquí. La miré fijamente a los ojos. ¿Tú, me estuviste siguiendo? Lucía alzó una ceja. Seguir, suena horrible. Digamos que me enteré de que te habías ido de Sofía. Así que salí del país a buscarte. Soltó una risita. Lo que no esperaba era que corrieras tanto. Tuve que atravesar 7 países para finalmente atraparte aquí. Y lo de anoche fue un accidente. Pensaba presentarme de manera más elegante. Pero ¿quién diría? Lanzó una mirada significativa a la cama desordenada. Que entrarías tú solo a mi habitación. Me ardieron las orejas y cambié de tema apresuradamente. Lo siento, pero por ahora no tengo intención de empezar una relación. No hay prisa. Lucía sonrió con calma. Puedes no querer estar conmigo, pero no puedes impedirme que te persiga. Lo dijo con tanta seguridad y naturalidad, que me dejó sin palabras. Sin otra opción, inventé una excusa para irme. 1 hora después, ya cambiado, salí rumbo al restaurante. Apenas abrí la puerta, vi a Lucía apoyada en la pared del pasillo de enfrente, jugueteando con unas gafas de sol en la mano. ¡Qué coincidencia! Sonrió con picardía. ¿Vamos a comer juntos? Estaba por negarme, pero Lucía se adelantó. Vamos al mismo restaurante. No pensarás echarme, ¿verdad? No tuve más remedio que aceptar que me acompañara. Caminamos juntos por la playa, con el viento marino despeinándome. Una pelusa, no sé de dónde, se quedó atrapada en mis pestañas. Estaba a punto de quitarla cuando Lucía se acercó y levantó la mano. No te muevas. Sus dedos rozaron con suavidad mis pestañas. Un gesto tan delicado que me dejó sin aliento. Pude oler ese aroma a fresia que siempre la rodeaba. Justo en ese momento cargado de tensión, una voz enfurecida estalló a nuestras espaldas.
¿Qué están haciendo ustedes dos? Capítulo 18. Me giré bruscamente y vi a Sofía parada no muy lejos, con el rostro sombrío como una tormenta. Por un momento, pensé que estaba alucinando. ¿Sofía? ¿Aquí? ¿En Maldivas? Antes de que pudiera reaccionar, Sofía ya había venido a grandes zancadas y me tiró hacia atrás, colocándose frente a mí. Presidenta Liu, por favor, manténgase lejos de mi hombre. Lucía, imperturbable, se acomodó lentamente las mangas. Presidenta Kim, si no recuerdo mal, él ya renunció. Yo no lo aprobé, gruñó Sofía, entre dientes. Yo aparté su mano con frialdad. Ya lo aprobaste. De hecho, yo sí renuncié. Esa frase cayó sobre Sofía como un balde de agua helada. Me miró, incrédula. Normalmente, cuando me llamaba así, sin importar lo molesto que estuviera, siempre me ablandaba, pero esta vez, solo pregunté con indiferencia, ¿qué haces aquí? Vine a llevarte de vuelta, dijo, alargando la mano para tomarme. Retrocedí un paso. No voy a volver. Tienes que volver. Sofía levantó la voz de repente. Yo soy tú. ¿Vas a decir, soy tu jefa, otra vez? La interrumpí. Ya no lo eres. Te lo dije. Renuncié. Sin decir más, me di la vuelta y me fui. Lucía miró a Sofía con una expresión significativa. Luego me siguió. Sofía se quedó allí, con los puños apretados tan fuerte que crujían los nudillos. Quiso correr tras nosotros, pero al recordar la forma en que la miré, se contuvo. Fue a recepción y pidió una habitación. Eligió adrede una justo al lado de la mía. Apenas entró, se quitó el abrigo con fastidio. La mirada fría de Jorge seguía repitiéndose en su mente, haciéndole doler el pecho hasta casi dejarla sin aliento. Sacó el móvil y llamó a su amiga de toda la vida. Quiero preguntarte algo. La voz de Sofía estaba ronca. Una amiga mía, una mujer, se volvió loca al ver a un hombre cercano a otra mujer. Solo de pensar que él se irá para siempre, siente como si la desgarraran por dentro. ¿Eso qué significa? Del otro lado se oyó una risa divertida. ¿No es obvio? Tu amiga se enamoró de ese chico. Sofía sintió como si un rayo la hubiera atravesado. El móvil casi se le cae de las manos. ¿Enamorada? ¿Ella, enamorada de Jorge? Las palabras de Makoto resonaron en su mente. Dices que no lo quieres, pero en cuanto se fue, te volviste completamente loca. El corazón de Sofía empezó a latir más y más rápido. Sí, a lo largo de todos estos años, nunca se le ocurrió ir al extranjero a buscar a Makoto, pero Jorge solo se fue por unos días, y ella recorrió medio mundo como una desquiciada, tratando de encontrarlo. Al darse cuenta de esa verdad, una oleada de euforia sin precedentes envolvió a Sofía. ¡Qué bien! Le gustaba Jorge. Ese reconocimiento hizo que su corazón latiera con fuerza, que la sangre le hirviera. Si a ella le gustaba él, y él también la quería, entonces solo tenía que decírselo, y Jorge seguramente regresaría a su lado. Entonces, se casarían, y estarían juntos para siempre. Por la noche, Sofía se plantó frente a la puerta de mi habitación, inspiró hondo y alzó la mano para llamar. Tengo algo que decirte. Dentro todo estaba en silencio. Volvió a golpear. Sé que estás ahí. Siguió sin haber respuesta. Sacó su teléfono y me llamó, pero lo único que escuchó fue la voz robótica. El número que usted ha marcado está en comunicación. Colgó con frustración y llamó directamente a recepción. Necesito la tarjeta de repuesto de la habitación 1203. Lo siento, señorita. No podemos. Soy Sofía, del Grupo Kim. Lo cortó fríamente. La principal accionista de este hotel. 5 minutos después, tenía la tarjeta en la mano. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía. Solo la maleta seguía en un rincón. Del baño salía el sonido del agua corriendo. Sofía suspiró aliviada y se acercó. Quiero hablar contigo. El agua se detuvo de golpe. Vete. Mi voz llegó desde el otro lado de la puerta, fría como el hielo. Tengo algo importante que decirte. Sofía se plantó firme. Me di cuenta de lo que siento por ti. No me importa. La interrumpí. Por favor, lárgate. Sofía sintió que algo se le encogía en el pecho. ¿Ni siquiera vas a escucharme? Sofía. Por primera vez la llamé por su nombre. Han pasado 12 años. ¿Alguna vez te importó lo que yo quería escuchar? La frase fue como una cuchilla directa al corazón. Sofía abrió la boca, pero no encontró palabras. Sí, durante estos 12 años, siempre había sido Jorge quien la complacía, quien la cuidaba, quien cedía ante todos sus caprichos. ¿Y ella? ¿Qué le había dado a cambio? Lo siento. Su voz sonó áspera, quebrada. Fui una tonta. De repente, la puerta del baño se abrió. Yo salí con una bata de baño, el cabello aún goteando.
No tienes por qué disculparte. La miré con calma. Lo nuestro siempre fue un trato. ¿Qué trato? Sofía frunció el ceño. Capítulo 19. Fui hasta el tocador y tomé el secador de pelo. Yo te acompañé a crecer. Tú ayudaste a salvar la empresa de mi padre. Ahora, el trato ha terminado. Sofía dio un paso atrás como si hubiera recibido una bofetada. ¿Qué dijiste? Dije, pronuncié con claridad, que me acerqué a ti por dinero desde el principio. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Sofía me miraba fijamente, como tratando de encontrar alguna señal de que mentía, pero estaba demasiado tranquilo, tan tranquilo, que la hizo entrar en pánico. No puede ser, Sofía negó con la cabeza. Tú claramente, ¿claramente qué? Apagué el secador. ¿Claramente siempre hacía lo que querías? ¿Claramente eras dueña de mí? Solté una risa suave. Eso fue porque la empresa de mi padre necesitaba la inversión del grupo Kim. El pecho de Sofía subía y bajaba violentamente. Entonces todos estos años, tú por mí. No sentía nada. La miré directamente a los ojos. Ni un poco. Esa frase fue como una cuchilla afilada que abrió su corazón en dos. Recordó todos esos años, cuando enfermaba, y yo me quedaba despierto toda la noche cuidándola. Cuando sufría por amor, y yo la consolaba con ternura. Incluso aquella noche en que, borracha, me confundió con Makoto, y yo no la aparté. Mientes. Sofía me agarró la muñeca con fuerza. Si no sentías nada por mí, ¿por qué hiciste todo eso? La dejé sostenerme. Mi mirada era tan serena que parecía que observaba a una desconocida, porque mi madre necesitaba tratamiento médico, y mi padre usó eso para obligarme a quedarme a tu lado. Las manos de Sofía cayeron sin fuerza. Así que eso era, todo lo que ella creyó que era amor. No fue más que una mentira cuidadosamente construida. No lo creo. Su voz temblaba. Mírame a los ojos y repítelo. Suspiré. Sofía, ¿nunca se lo preguntaste a mi padre? ¿Preguntarle qué? A los 15 años, su empresa estaba al borde de la quiebra. Para salvarla, me dijo que si lograba agradarte, el grupo Kim invertiría. Hablaba con calma, como si contara la historia de otro. Puedes preguntárselo, todo se aclarará. Sofía se quedó pálida. Entonces, su voz estaba desgarrada. Estos 12 años, tú fuiste bueno conmigo, creciste conmigo, incluso, te acostaste conmigo, ¿todo fue por dinero? Guardé silencio un instante, y asentí suavemente. Sí, esa palabra fue la gota que colmó el vaso. La última esperanza de Sofía se hizo pedazos. Tropezó hacia atrás, tirando la mesa de té. El cristal roto en el suelo la sacó de su trance. Miró mi rostro tranquilo. De pronto, soltó una carcajada amarga. Bien, perfecto. Jorge, eres cruel, muy cruel. Dicho eso, se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo. Me quedé allí, escuchando cómo sus pasos se alejaban poco a poco, y finalmente, solté un suspiro. Sofía regresó a su habitación, tambaleándose, se dejó caer en la cama, mirando el techo, con la mente llena de la imagen de mis ojos fríos, casi crueles. Nunca te amé, solo lo hice por dinero. 12 años de estar a tu lado, todo fue una farsa. Cada frase era como un cuchillo que la desangraba por dentro, pero lo que más la atormentaba era saber la verdad y aún así, no poder dejar de pensar en Jorge. Cuando salí de la habitación, Lucía me esperaba al final del pasillo, recostada contra la pared. ¿Terminaste?, preguntó, acercándose y tomando mi bolso con naturalidad. Asentí, sintiéndome repentinamente agotado. Lucía me miró, pero no dijo nada más. Reservé en el restaurante junto a la playa. Caminamos juntos hacia el ascensor, sin mencionar en ningún momento a Sofía. Capítulo 20. Durante la cena, Lucía pidió con consideración mis platos favoritos e incluso una botella de vino tinto. Pruébalo. Me sirvió una copa. Es la especialidad de este restaurante. Tomé un sorbo pequeño, relajando el entrecejo. Está bueno. ¿Y qué tal comparado con el vino de la familia Kim?, preguntó Lucía de repente. Dejé la copa. ¿Qué quieres saber? ¿Qué te dijo ella? Lucía me miró directamente a los ojos. Para que te pusieras con esa cara. Guardé silencio un momento y finalmente dije la verdad. Dijo que le gustó. ¿Y luego? Le dije la verdad. Sonreí con amargura. Que me acerqué a ella solo por dinero. Lucía giró su copa. ¿Te creyó? Le dije que le preguntara a mi padre. ¿Tu padre? Lucía parecía pensativa. La familia Wang está en apuros ahora. No. Sin el apoyo de los Kim. Negué con la cabeza. No tiene nada que ver conmigo. Corté toda relación con los Wang. Lucía levantó una ceja. ¿Así de tajante? 12 años, ya fue suficiente. Mi voz era muy baja. Lo que les debía, ya lo pagué con creces. De pronto,
Lucía extendió su mano y cubrió la mía. ¿Y ahora qué piensas hacer? Seguir viajando. Miré hacia el mar en la distancia. El mundo es tan grande. ¿Solo? Volví la mirada y me encontré con la intensa mirada de Lucía. Presidenta Liu, llámame Lucía. Me interrumpió. No seas tan distante. Sonreí con resignación. Lucía, ¿qué es lo que te gusta de mí? En realidad no nos conocemos. ¿Qué me gusta? Lucía soltó una risa suave. Me gusta que aunque eres frágil, te haces el fuerte. Me gusta que, a pesar de lo que te hizo Sofía, sigues con la cabeza clara. Me gusta que tú. Hizo una pausa. ¿Hace falta una razón para quererte? Mi corazón se saltó un latido. Justo iba a decir algo, cuando en la entrada del restaurante se produjo un alboroto. Volteé a mirar, y mi expresión cambió de inmediato. Sofía estaba allí, con el rostro sombrío. Caminó directamente hacia nuestra mesa. Jor. Su voz era ronca. Tenemos que hablar. Lucía se levantó. Presidenta Kim, Jorge está teniendo una cita conmigo ahora. Lárgate. Sofía levantó la mano para abofetear a Lucía. Lucía se apartó con agilidad y le sujetó la muñeca con la mano contraria. Presidenta Kim, controle su comportamiento. Este no es el lugar. Sofía se soltó con fuerza, los ojos enrojecidos, y se lanzó a abrazarme. Lo investigué todo. Tu padre lo admitió todo. Pero Jor, no me importa. Enterró su rostro en mi cuello. Su voz temblaba y suplicaba con una humildad desgarradora. No me importa por qué te acercaste a mí al principio. Yo te quiero de verdad. Mucho, muchísimo. Jor. Te lo ruego, vuelve conmigo. Me quedé congelado. Era la primera vez que Sofía mostraba debilidad delante de mí. Aquella orgullosa heredera. En ese momento, parecía una niña perdida, abrazándome y rogando por mi amor. Respiré hondo, y uno por uno, fui separando sus dedos de mí. Lo siento, no me interesas. Me di la vuelta y salí del restaurante sin mirar atrás. Solo cuando estuve lo suficientemente lejos, exhalé con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó Lucía. Negué con la cabeza. Quiero volver a la habitación. Te acompaño. Al llegar a la puerta de la habitación, justo cuando iba a pasar la tarjeta, Lucía de repente presionó mi mano. Jorge. Su voz era muy suave. Sé mi novio. La miré. Sabes que no voy a aceptar. Lucía sonrió levemente. Sí aceptarás. Porque, solo seremos una pareja falsa. Me quedé perplejo. Lucía dio un paso más cerca, acorralándome contra la puerta. Si estás conmigo, fingiendo ser mi pareja, Sofía dejará de buscarte. Estoy segura de que si anunciamos que somos novios, con lo orgullosa que es, no aguantará mucho. Sentí su aliento tan cerca que mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Estás aprovechándote de mí? Sí, lo admitió sin rodeos. Así que, ¿aceptas? La miré, su rostro tan cerca del mío, y de repente sonreí. Entonces, Presidenta Liu, discúlpame por usarte. Lucía alzó ligeramente las comisuras de los labios. Será un honor. 3 días después, cuando Sofía volvió a aparecer frente a mí, lo que vio fue a mí y a Lucía, tomados de la mano con los dedos entrelazados. Sofía, la saludé con calma. Ella es Lucía, mi novia. Capítulo 21. La mirada de Sofía se posó sobre nuestras manos entrelazadas, y su rostro se volvió pálido al instante. ¿Desde cuándo? Desde hace un par de días, respondió Lucía con naturalidad, abrazando mi brazo. ¿La presidenta Kim no va a felicitarnos? Sofía me miraba fijamente, intentando encontrar alguna señal de duda en mi rostro, pero yo simplemente le devolví la mirada con calma, sin la menor emoción en los ojos. No lo creo. Sofía de repente sonrió con frialdad. Jor, ¿has llegado al punto de usar este tipo de trucos solo para que me rinda? Piensa lo que quieras, dije, sujetando con fuerza el brazo de Lucía. Tenemos una cita. Nos vamos. En los días siguientes, Sofía comenzó a acosarme como si estuviera poseída. Cada día enviaba flores a mi puerta. Al ser rechazadas, empezó a mandar mis postres favoritos de antes. Investigó mis planes y organizaba encuentros casuales. Incluso, frente a Lucía, con los ojos llorosos, me preguntó, Jor, ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Pero yo permanecí impasible. Actuaba con Lucía como si de verdad fuéramos una pareja profundamente enamorada. Hasta que un día, al salir, me encontré rodeado por varios guardaespaldas. Antes de que pudiera reaccionar, un trapo mojado cubrió mi boca y nariz. Un olor penetrante invadió mis fosas nasales. Me resistí unos segundos, pero pronto perdí el conocimiento. Cuando volví en mí, estaba atado a una silla, dentro de un almacén abandonado. ¿Despertaste? Una voz masculina conocida resonó. Levanté la vista y vi a Makoto frente a mí.
con una sonrisa torcida en el rostro. Makoto, mi voz era ronca. ¿Qué demonios haces? ¿Sabes que el secuestro es un delito? ¿Estás loco? ¿Loco? Claro que estoy loco, gritó Makoto. Sofía me dejó por ti. ¿Cómo no voy a estarlo? Me agarró del cabello con violencia. ¿Sabes cuánto la amo? Desde la primera vez que la vi en la secundaria, me enamoré. Esperé todos estos años. Por fin se me declaró. Me amaba de verdad, y en cuanto tú apareciste, todo cambió. Soportando el dolor, murmuré, el amor no se puede forzar. Cállate, me dio una bofetada. Todo es culpa tuya. Si no fuera por ti. La puerta del almacén se abrió de golpe y Sofía entró corriendo. Makoto, suéltalo. Makoto se giró, con una sonrisa enferma en el rostro. Sofía, por fin has venido. Sofía, al ver que yo estaba atado, se puso pálida. ¿Qué le hiciste? Nada. Makoto sacó un cuchillo del bolsillo. Solo quiero que desaparezca para siempre. Sofía dio un paso al frente. Makoto, no hagas una locura. ¿Locura? Makoto soltó una carcajada. Él arruinó mi vida. Levantó el cuchillo y lo apuntó a mi pecho. Si él muere, tú volverás a mí. No. Sofía se lanzó sobre él de golpe. Hubo un destello de metal y la sangre brotó con fuerza. Abrí los ojos de par en par. Horrorizado, Sofía se había interpuesto y el cuchillo se le clavó profundamente en el abdomen. Sofía. Makoto soltó el arma gritando, incapaz de creer lo que acababa de hacer. Sofía cayó de rodillas. Su vestido blanco se tiñó rápidamente de rojo. Jor se giró hacia mí con dificultad. ¿Estás bien? Yo luchaba con todas mis fuerzas por soltarme. Sofía, aguanta. Makoto se dejó caer en el suelo, murmurando con voz temblorosa. No fue mi intención. Sofía, yo no quería hacerlo. Desde afuera se oyeron sirenas de policía. Poco después, los agentes irrumpieron y sometieron a Makoto. Los paramédicos llegaron justo detrás. Atendieron de inmediato a Sofía y la subieron a una ambulancia. Yo también fui liberado y los acompañé al hospital. Sentado en una banca frente al quirófano, mis manos temblaban. Mi ropa aún estaba manchada con la sangre de Sofía. Lucía llegó apresurada, y al verme en ese estado, me abrazó con ternura. Ya pasó, ya está todo bien. Me apoyé en su hombro y, por fin, las lágrimas comenzaron a caer. 5 horas después, la luz de la sala de operaciones se apagó. El médico salió. La paciente está fuera de peligro, pero necesitará reposo absoluto. Exhalé con fuerza, y mis piernas se aflojaron. Casi me desplomo. Lucía me sostuvo. ¿Quieres verla? Dudé un momento, luego negué con la cabeza. No, ¿por qué? Ya ha hecho suficiente por mí. Mi voz era apenas un susurro. Verla solo haría más difícil que me olvidara. Lucía guardó silencio unos segundos y luego asintió. Entonces vámonos. ¿A dónde? A donde sea, dijo Lucía, tomando mi mano. Mientras tú estés bien, donde sea está bien. Capítulo 22. 3 meses después, en París, estaba sentado en una cafetería a orillas del río Sena, hojeando una guía turística. En estos 3 meses, recorrí media Europa y finalmente me detuve en París. ¿Ya decidiste a dónde ir después? Lucía se sentó frente a mí, pasándome una taza de chocolate caliente. Tomé la taza y, al rozar sin querer sus dedos, la retiré de inmediato. Aún no lo he pensado. Tengo una sugerencia. Lucía sonrió. ¿Por qué no pasas unos días en mi viñedo del sur de Francia? Tiene los mejores viñedos y bodegas de vino. Estaba a punto de rechazarla, cuando mi teléfono vibró de repente. Era un número desconocido. Dudé un instante, pero contesté. Señor Wang. Una voz masculina desconocida respondió del otro lado. Soy el mayordomo de la familia Kim. El señor desea verle. Respecto a la señorita Kim, fruncí el ceño. Ya no tengo nada que ver con la familia Kim. La señorita está enferma. La voz del mayordomo se volvió grave. Muy enferma, y no deja de repetir su nombre. Mis dedos se tensaron. ¿Pero no se había recuperado? No físicamente. Es depresión, suspiró el mayordomo. Desde que se lastimó por usted. Y luego usted se fue sin decir nada. Se encerró en su habitación, sin comer ni beber nada. Los médicos dicen que si sigue así, por los años que compartieron. Guardé silencio mucho tiempo, y finalmente suspiré. Ciudad A, mansión de la familia Kim. Me paré frente a la puerta, como si hubiera pasado una vida. Aunque habían transcurrido 3 meses, todo parecía igual, y al mismo tiempo, completamente distinto. El mayordomo me recibió con respeto. Señor Wang, el señor lo espera en el estudio. El señor Kim estaba mucho más envejecido de lo que recordaba. Sus sienes estaban completamente blancas. Jorge suspiró profundamente. La situación de Sofía no es buena. Apreté los labios.
Tío Kim, Sofía y yo ya, lo sé, me interrumpió. Pero esa niña te quiere de verdad. Desde pequeña ha tenido todo lo que ha querido, pero contigo, de verdad se enamoró, aunque no lo supiera. Bajé la mirada, decirlo ahora ya no tiene sentido. Sí lo tiene. Me extendió una carpeta. Esto es lo que Sofía ha hecho estos 3 meses. Abrí los documentos y me quedé sin habla. La primera hoja era una carta de transferencia de acciones. Sofía había puesto a mi nombre todas sus participaciones en la empresa Kim. La segunda hoja era el título de propiedad de una isla privada, con mi nombre como único propietario. La tercera, desde que despertó, te buscó durante 3 meses. La voz del señor Kim era ronca, cuando supo que estabas en París. Compró el primer vuelo disponible, pero tuvo una hemorragia estomacal en el aeropuerto. Mis dedos empezaron a temblar ligeramente. El médico dijo que era por mala alimentación y estrés severo. Suspiró el señor Kim. Desde que te fuiste, no ha vuelto a comer bien ni una sola vez. Cerré el documento y le pregunté, tío Kim, ¿qué espera que haga? Ve a verla, dijo cansado. Tómalo como el ruego de un padre desesperado. Guardé silencio durante mucho tiempo. Finalmente, asentí levemente. La puerta de la habitación de Sofía estaba cerrada, con las cortinas completamente corridas. El aire olía fuertemente a alcohol. Abrí la puerta con cuidado y vi a Sofía acurrucada en la cama, abrazando una chaqueta que una vez dejé en su casa. Al oír el sonido, no levantó la cabeza. Lárgate. Me quedé de pie, sin moverme. Sofía levantó la cabeza de golpe y, al verme, se quedó petrificada. Capítulo 23. Jor. Su voz era ronca, como si temiera interrumpir un sueño hermoso. Me acerqué a la cama. Al ver sus mejillas demacradas y sus ojos enrojecidos, sentí que algo invisible me apretaba el pecho. ¿Cómo llegaste a este estado?, pregunté en voz baja. Sofía me miraba atónita y, de repente, me agarró con fuerza la muñeca. ¿Eres tú? ¿De verdad eres tú? Sus dedos estaban helados y me apretaban con tanta fuerza que casi me rompían los huesos. Soy yo. Intenté soltarme. Escuché que estabas enferma, vine a verte. Pero Sofía no me soltaba. ¿Volviste porque me perdonaste? Negué con la cabeza. Nunca te culpé. Entonces, ¿por qué te fuiste?, preguntó con desesperación. ¿Fue por Makoto? Ya terminé con él. No fue por él, suspiré. Sofía, lo nuestro nunca fue culpa de otros. ¿Entonces qué fue? Su voz temblaba. Dímelo. Lo que sea. Lo cambiaré todo. Miré sus ojos llorosos. Y de repente, ya no pude decirle nada cruel. Sofía, dije suavemente. Lo nuestro fue un error desde el principio. Entonces empecemos de nuevo. Sofía me abrazó de golpe. Jor, dame una oportunidad, solo una. Su abrazo era cálido y familiar. Por un instante, sentí que volvía a ese pasado, pero pronto la aparté. Es demasiado tarde. Sofía se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Ya tengo a alguien que me gusta. Tú lo sabías, dije con calma. La habitación quedó en un silencio insoportable. Sofía me miraba fijamente, como si no pudiera entender lo que estaba oyendo. Estás mintiendo, su voz temblaba. Tú me amas, a mí. Negué con la cabeza. Ya te lo dije. Todo fue por dinero. El dolor en su rostro era insoportable. Dio un paso atrás. Tropezó con la mesita de noche y la tiró. La botella cayó al suelo y estalló en pedazos. Sofía. Me agaché y recogí cuidadosamente los vidrios. Los dos deberíamos seguir adelante. No. Sofía se arrodilló y me abrazó con fuerza. Jor, no te vayas, te lo ruego. Sus lágrimas cayeron en mi cuello, ardientes como fuego. Me quedé congelado. Era la primera vez que veía llorar a Sofía, aquella orgullosa heredera. Ahora lloraba como una niña, aferrándose a mí. Fue mi culpa, sollozaba. No debía ser que pagaras por mí, ni dejar que tomaras el golpe por mí, y mucho menos, salvarlo primero en el ascensor. Jor, dame otra oportunidad, solo una. Cerré los ojos un momento, y con firmeza la aparté. Es demasiado tarde. Sofía. Me levanté, la miré por última vez. Cuídate. Di media vuelta y salí sin mirar atrás. Sofía seguía arrodillada, viendo mi silueta desaparecer por la puerta. De pronto, sonrió, y mientras sonreía, volvió a llorar. Resulta que, el corazón realmente puede doler hasta dejarte sin aliento. Cuando salí de la mansión Kim, ya había oscurecido. Bajo la luz del farol, mi sombra se alargaba infinitamente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. ¿Ya lo resolviste? Respondí, sí. ¿Y ahora qué harás? Alcé la vista al cielo estrellado, sintiéndome más ligero que nunca. Viaje alrededor del mundo. Lucía respondió enseguida. ¿Juntos? Sonreí. Te has portado bien últimamente, pero aún no es suficiente para hacerte oficial. No importa.
contestó Lucía. Queda toda una vida por delante. Vamos con calma. Guardé el móvil y detuve un taxi. Las luces de neón afuera se difuminaban en la ventana. Miré la ciudad donde viví durante 27 años y susurré una despedida. Esta vez, era una despedida de verdad.